Empezamos. Oye, esa sería una buena pregunta. Sara, ¿qué escritor macho hay en ti? Bueno, eso, o sea, podemos hablar sobre esto un montón, porque sobre todo la pregunta es cómo sortear el escritor macho que hay en ti, intentar que no escriba tu libro, ¿sabes? Totalmente, sobre todo a la hora de hablar de sexo. Ya. Principalmente, creo que en mi caso, donde el escritor macho se me cuela, se me sigue colando, es a la hora de hablar de sexo y creo que únicamente a la hora de hablar de sexo, porque solo me Ostras. parece deseable en lo sexual y apropiado, ¿sabes? O sea, Fuerte. mm, Esto me hace pensar en, no sé si de esto hablasteis en la presentación de Madrid con Elizabeth Duval, pero me hace pensar en su crítica precisamente a Permafrost y a la narrativa en general de Eva Baltasar, ¿no? Ella, la crítica, no sé si la habéis leído, vosotras, pero la crítica que hacía Duval a una novela como Permafrost es que le parecía que la manera de retratar el sexo lesbiano dentro de su novela era absolutamente patriarcal, ¿no? Por así decirlo. E incluso que había incluso que había una especie de monstruo acosador dentro de ese personaje femenino, lo cual a mí tampoco me parecía del todo mal, ¿no? Porque ¿por qué no puede haber también un monstruo acosador en una mujer, ¿no? Y por qué no se puede retratar un personaje así, ¿no? No tiene que ser que sea lesbiana, no tiene que ser que tenga que ser políticamente correcta cuando habla de otras mujeres, ¿no? Entonces esto me lleva a, aunque hemos empezado ahí como un poco desordenadamente, eh, me lleva, Sara, a la primera escena del libro, que entiendo que es por lo que te está preguntando todo el mundo, pero me lleva a esa primera frase que te hace entrar como de sopetón en la narración. Y quería preguntarte un poco por el aspecto, si has recibido alguna crítica o aspectos negativos de la gente cuando mezclas en tu novela tan evidentemente el sexo y la muerte, ¿no? Porque parece que hay gente que a lo mejor no puede, parece que una novela sobre el duelo tenga que ser honda, triste y en la tuya, sin embargo, lo que hay es mucho goce también. pues sinceramente, Luna, yo tenía miedo con respecto a esto, ¿no? Era uno de mis pudores o de mis miedos, que no se entendiese si estabas fuera de la experiencia del duelo, igual, que no entendieses que puede haber como un deseo sexual durante el duelo o incluso que el deseo sexual durante el duelo pueda verse como mucho más intensificado precisamente por el miedo a la muerte, ¿no? Y por querer salir de ese miedo. Y creo que la sexualidad deseante es una de las únicas vías que consiguen que el cuerpo en duelo se conecte al presente. Y en el caso, desde luego, de la novela, es la fuerza que hace que la hija no desaparezca con la madre, ¿no? Como la madre deja una marca psíquica tan bestial en la hija, es muy fácil que cuando la madre derive hacia la muerte, que las energías y las pulsiones de la hija deriven hacia la muerte siguiendo a la madre. Pero hay como una resistencia, un no querer desaparecer de esta voz narradora. ¿Qué es lo que le hace sentirse culpable también? ¿Cómo es posible que yo no desee desaparecer con mi madre, no? Ya. Y al mismo tiempo es lo único que hace que ella siga siendo una persona al margen de la madre, que tiene deseo sexual. De algún modo, que tiene deseo sexual y hacia las mujeres es lo que siempre la ha diferenciado fundamentalmente de la madre. Si no, habría sido un continuo de la voluntad de la madre, ¿no? Solo se ha opuesto a la madre al decir, es que deseo a otras mujeres que no son tú, ¿no? Ya. Y desde luego tenía mucho miedo a encontrar como un poco de conflicto con esto, y era un miedo más vinculado a que pareciese frívolo, a que pareciese efectista, que decidiese poner estas 2 cosas juntas para lograr un inicio, explosivo. Pero la realidad, biográfica de todo esto es que, bueno, dentro de lo que une la historia de la narradora con mi propia historia, yo imaginé la novela por primera vez cuando verdaderamente me llevaban en coche, no sé, al tanatorio, y la frase que escuché en mi cabeza fue: "Mientras mi madre moría, yo estaba haciendo el amor", ¿no? Y luego la frase misma que pensé me horrorizó y me capturó de algún modo, y pensé: "Estoy viviendo esto, de pronto".
y la escritura empieza por ahí. Entonces es una escritura muy sincera, aunque pueda parecer efectista a veces porque une como momentos tan explosivos.